Hola estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva cápsula de retroalimentación de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta guía de priorización curricular número 4, para primero medio, el objetivo fue analizar las principales transformaciones de la sociedad chilena en el cambio de siglo, considerando los aspectos políticos y sociales e incluyendo los factores que originaron la cuestión social y sus características. En la pregunta de la guía decía, investiga, ¿por qué se produjo la Guerra Civil de 1891 y cuáles fueron sus consecuencias? Esta guerra se produjo por diferencias políticas entre el Congreso o Parlamento y el presidente de la República, José Manuel Balmaceda. Algunos historiadores mencionan que las diferencias se causaron porque el presidente quería nacionalizar el 100% de la producción de salitre, haciéndose cargo el mismo Estado de la extracción y explotación de este producto, alejando de la producción de este mineral a los extranjeros, principalmente a los empresarios ingleses. Como otra causa de la guerra se puede mencionar la aprobación del presupuesto para gobernar Chile solamente con la aprobación del presidente José Manuel Balmaceda, cuando también necesitaba de la aprobación del Congreso. Esto fue lo que finalmente hizo que estallara la guerra, y sus consecuencias fueron el triunfo del Congreso y el establecimiento de una república parlamentaria en Chile, o parlamentarismo. En relación a esta pregunta A, siempre tienes que responder a todas las interrogantes que se te plantean en una misma pregunta, para así lograr una respuesta lo más completa posible. La pregunta B decía, ¿cuáles fueron las características de la forma de gobierno denominado parlamentarismo, instaurado después de la Guerra Civil de 1891? La principal característica es que después de la Guerra Civil de 1891, el Congreso comenzó a dominar la escena política chilena sobre los otros poderes del Estado, como son el presidente y los tribunales de justicia. Pero en este periodo hay tres características que marcarán al parlamentarismo, las cuales son las siguientes. El Congreso tenía la facultad de llamar a los ministros del presidente a rendir cuentas y podían solicitar la renuncia de estos ministros, lo que causó una gran rotativa ministerial. Lo siguiente es que el Congreso también tenía la facultad para poder aprobar el presupuesto de la nación, lo que representaba al dinero con el que contaba el presidente para gobernar durante un año. Y por último, el Congreso debatía o dejaba sin aprobar muchas leyes importantes para el pueblo chileno, cuales podían estar años esperando su tramitación en el Congreso. La pregunta se decía, ¿cuál es la visión sobre la Guerra Civil de 1891 que da a conocer el soldado? ¿Está a favor o en contra de la Guerra Civil? Este documento, escrito por un soldado que participó de la Guerra del Pacífico y también de la Guerra Civil de 1891, da a conocer una gran tristeza que él sentía por estar peleando contra sus mismos compatriotas, por lo cual se plantea totalmente en contra de la Guerra Civil. En la siguiente parte de la guía, la cual trataba sobre los aspectos sociales del Chile de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuya primera parte trataba sobre la cuestión social. Para las primeras actividades debías observar una serie de imágenes y poner mucha atención en los detalles. Estas imágenes presentaban personas pertenecientes a las clases sociales bajas como a las clases sociales altas. Y en relación a ellas, la pregunta decía, a partir de las anteriores imágenes, identifica a cuál de las dos clases sociales pertenecen las personas de la foto y luego describe las características presentes en cada fotografía. La imagen número 1 y número 4 pertenecían a las clases sociales bajas, ya que presentan las condiciones de vulnerabilidad y hacinamiento que vivían estas personas a principios del 1900, mientras que las imágenes 2 y 3 pertenecían a las clases sociales altas, lo cual se muestra en sus vistosos y elegantes trajes. La pregunta B decía, opina y fundamenta, ¿por qué crees que se producían estas diferencias socioeconómicas entre estas dos clases sociales? Acá debías dar una opinión sobre por qué se producían estas grandes diferencias entre las clases sociales altas y clases sociales bajas de nuestro país, entregando una fundamentación. La pregunta C decía, después de leer las características que tuvo la cuestión social en Chile y observar las imágenes anteriores, responde, ¿crees que este conjunto de problemas que afectaban a las clases sociales bajas a principios del 1900 siguen ocurriendo en la actualidad? ¿Qué evidencias existen de esto?
Muchos de ustedes mencionaban que efectivamente, si bien en la actualidad los niveles de pobreza no alcanzan los extremos de la cuestión social, todavía sigue existiendo una enorme desigualdad entre las clases sociales altas y las clases sociales bajas de nuestro país. Algunas de las evidencias que ustedes nombraban eran las enormes diferencias en la calidad de vida en cuanto a vivienda y en cuanto a acceso a oportunidades, como una mejor vivienda o una mejor educación. La pregunta D decía, lee la página 278 de tu texto de historia y luego responde, ¿qué partidos o movimientos políticos aparecen en esta página y cuáles son los planteamientos de cada uno de ellos para solucionar los problemas de la cuestión social? El primer movimiento ideológico que aparece en esta página es el liberalismo, el cual postulaba una mayor participación por parte del Estado para solucionar los problemas de las clases sociales bajas. Otro planteamiento o solución era el del social cristianismo, el cual postulaba la caridad o solidaridad desde las clases sociales más altas para apoyar a las clases sociales más bajas. Por otra parte, se encontraba el anarquismo, el cual postulaba la no participación del Estado, pero sí la unión de todos los trabajadores en su lucha por combatir no solamente la pobreza, sino que también al Estado chileno. Por otra parte, también se encontraba el socialismo, el cual planteaba la importancia de los derechos colectivos de todas las personas sobre los derechos individuales o particulares de cada persona. Ellos pensaban que el Estado debía participar de manera activa para poder estructurar la sociedad y la economía, para así poder solucionar los problemas sociales que afectaban especialmente a las clases sociales bajas. Por último se encontraba el comunismo, el cual quería instaurar una sociedad sin clases sociales, donde no existiera la propiedad privada. La pregunta decía, imagina que hubiera sido elegido o elegida presidente o presidenta de Chile a principios del 1900. ¿Cómo hubiera solucionado el conjunto de problemáticas incluidas en la cuestión social y que afectaban a las clases sociales bajas? Elabora dos posibles soluciones. Dentro de las soluciones planteadas por ustedes se encontraban, número 1, aumentar el sueldo de los trabajadores, y número 2, aumentar la ayuda por parte del Estado en aspectos como la vivienda, la educación y el trabajo. La pregunta F se realizaba en base a un texto que aparecía y decía, según Luis Emilio Recabarren, ¿quiénes deben ser los representantes políticos de la clase obrera en el Congreso? ¿Qué fundamentos se entrega? Para Recabarren, los que debieran representar a los obreros son los mismos trabajadores, pertenecientes a su misma clase social, ya que son ellos los que verdaderamente conocen sus problemas y difíciles condiciones de vida que deben soportar día a día. Por último, la pregunta G decía, ¿cuál es tu opinión acerca del pensamiento expresado por Luis Emilio Recabarren en su carta? ¿Estás de acuerdo con él? Argumente. La totalidad de ustedes estuvieron muy de acuerdo con los planteamientos de Luis Emilio Recabarren, ya que igual como mencionaba él en su carta, eran los mismos trabajadores los que conocían cuáles eran sus problemas y cuáles podían ser sus posibles soluciones. Antes de finalizar esta cápsula educativa, te quiero recordar, por sobre todo, que contestes las preguntas de metacognición y de autoevaluación, ya que estas preguntas te permitirán reflexionar sobre tu propio aprendizaje y además estos apartados influyen en tu nota final de guía de aprendizaje. Eso ha sido todo, estimados y estimadas estudiantes. Te envío todo el ánimo del mundo para terminar de la mejor manera este año escolar y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego!